Bueno, ahora sí, ya estamos también grabando el encuentro. Nos hemos saludado con la gente que ya está compartiendo y comenzamos también a dejar este momentito para grabado también para los que van a entrar después. Así que bueno, buenos días o buenas tardes para todos, para todas. Continuamos con este camino de metanoia, este camino que vamos realizando, ¿no? De esa transformación que va haciendo la contemplación, el silencio, la quietud. Así que bueno, un gusto seguir caminando, seguir transitando, ¿no? Seguir compartiendo. Y, y esta vez, bueno, queremos ver este tema que para Francisco Jalix es muy profundo y como lo anunciábamos, ¿no? Muy decidor también en lo que respecta a los ejercicios, ¿no? de contemplación, ¿no? Que es el proceso de la redención. Creo que muchas cosas desde aquí como que van comenzando a tener como significado, sentido y poder visualizarlo, ¿no? Cuál es el proceso de esa mistagogía que se va haciendo, ¿no? Esa transformación que se va haciendo en cada uno, creo que puede ayudar mucho y a motivarnos, ¿no? Para continuar y sobre todo para descubrir por ahí qué está pasando a veces cuando nos silenciamos, nos aquietamos y por dónde entonces continúa este recorrido, este camino. Así que bueno, iniciamos con este proceso de la redención, ¿no? Un poco como la quietud y el silencio eh, pueden poner muchas cosas de movimiento en nuestro interior, ¿no? Y es así como en el silencio nos vemos cara a cara con las propias sombras. Cuando comenzamos a silenciarnos o a quietarnos de entrada, no vemos a Dios, sino que comienzan a emerger nuestras propias sombras, ¿no? Y el trabajo espiritual va a ir consistiendo en atravesar esas sombras, a vivir más desde la luz que somos, ¿no? No cosa fácil, pero bueno, por ahí va el camino, digo, ¿no? San Agustín decía, tomando un poco también como esa frase que estaba, ¿no? En ese oráculo de Delfos, ¿no? Pero también como profundizándolo más, digamos, ¿no? Que me conozca, que te conozca, o sea, conociéndome en profundidad, también voy como conociendo en profundidad o lo profundo de la realidad que es este misterio de Dios, ¿no? Que me conozca, que te conozca, ¿no? Es como, es un mismo proceso el que se realiza, digamos, no es que va como separado, ¿no? Y Carl Jung tiene también una expresión muy interesante que dice, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, ¿no? Sino haciendo consciente su oscuridad. No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad, ¿no? Entonces, eh, todos llevamos sombras en nuestro interior, ¿no? Pero también llevamos esa luz, ese núcleo luminoso que también somos, ¿no? No nos gusta reconocer tal vez los lugares sombríos y a veces los reprimimos hacia el inconsciente y nos creamos como una imagen positiva de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, las sombras participan de nuestros actos y también como los van determinando muchas veces, ¿no? Este lado oscuro reprimido es también una parte nuestra y es como que pretende volver a la conciencia, ¿no? Y claro, como son a veces ámbitos desagradables, los volvemos a desplazar, ¿no? Como los volvemos con gran energía, a veces huyendo, distrayéndonos o llenándonos de actividades, o a veces alivianando un poco esa inconformidad que tenemos como estado, a veces con sustitutos, buscamos cómo desplazarlos nuevamente, ¿no? Pero bueno, todos tenemos entonces estas luces y estas sombras, ¿no? Y Francisco nos ha hablado en algún momento de este buen núcleo que hay en cada uno de nosotros, ese estrato oscuro y esta envoltura. Y para que podamos ir entrando, también hay preparada una presentación que ya se la voy a estar compartiendo. eh, pero bueno, como recordar algo también que dijimos en otro momentito, ¿no? Como este relato de la creación, más que estar
describiendo un acontecimiento del pasado, está describiendo nuestro estado actual, ¿no? Es un relato el que está en el Génesis, ¿no? Como en clave mitológica de creación y de la caída, y hoy un poco ese lenguaje mitológico no responde a nuestra sensibilidad, ¿no? Y nos sentimos un poco más a gusto, más afín con un lenguaje que es más psicológico, ¿no? Entonces hablamos de luz y de sombra. En vez de hablar de la creación o de caída, el lenguaje psicológico habla de esas luces, de esa luz profunda que hay en nosotros y de las sombras que hay también dentro de nosotros, ¿no? Tenemos dentro, hay verdad, hay belleza, hay bien, pero también hay oscuridad, ¿no? A veces hay codicias, ambición, vanidad, envidia. Esto está dándonos vuelta dentro de nosotros. Y ahora sí, intento compartir un grafiquito que estuve preparando. Después me dicen ustedes si está saliendo bien. Ujú. ¿Por ahí se ve? Y dice el proceso de la redención. Ese mismo, Ujú. ese mismo. Y ahí vamos entonces con la primera presentación. ¿Qué es esto, no? Cuando el relato de la creación habla de ese paraíso, ¿no? Es como esa conciencia de que el ser humano vivía en Dios, estamos en Dios, digamos, ¿no? Es un poco eso lo que aparece en sí en el relato, digamos, ¿no? Una conciencia de que Dios nos ama, Dios nos contiene. Y eso es como un núcleo luminoso, por eso hay en la presentación como este núcleo luminoso es un estado primigenio, esta conciencia pura de lo divino que hay en nosotros. Eso está en cada uno de nosotros, ¿no? En el lenguaje bíblico ha quedado, y teológico, ¿no? Ha quedado como expresado en esto: somos creados a imagen y semejanza de Dios. Este núcleo luminoso está, y eso es intocable en cada uno de nosotros, ¿no? Esto es como ese paraíso, es el buen núcleo, decimos ahí en la presentación, este estado primigenio, la conciencia de que Dios nos ama, que Dios nos contiene, como dice San Pablo, ¿no? En Él somos, nos movemos y existimos, ¿sí? Bueno, este es lo más auténtico, la esencia de cada uno de nosotros. Pero sigue el relato de la creación y aparece como el momento de una caída, digamos, ¿no? Los jardines se cierran, pero el ser humano es arrojado fuera de estos jardines y un ángel está ahí como cuidando el ingreso para que no se pueda ingresar en ese estado así al jardín, digamos, ¿no? Esto es lo que, bueno, denominamos como este estrato oscuro. Alrededor se ha depositado como una segunda realidad, ¿no? Que no pertenece a la esencia del ser humano. Entonces, esta segunda realidad que se ha agregado no pertenece a la esencia del ser humano, ¿no? Son todos esos aspectos que hemos reprimido, ¿no? Uno dice, ¿cómo se originó todo esto? Podríamos verlo en otro momentito, digamos, ¿no? Pero se va originando desde esa infancia, niñez, ¿no? Cuando ante algunas necesidades que fuimos, que nos hacían falta, esas necesidades no estaban cubiertas o creíamos nosotros que no estaban satisfechas, y se empieza como a generar todo un mecanismo de construcción, de modo de responder, de modo de poder como salir defendiéndonos para poder sobrevivir, digamos, ¿no? Pero ante necesidades no satisfechas se va creando como este extracto oscuro, como este, sí, como un armazón, digamos, ¿no? De cómo reaccionar, cómo responder, de cómo actuar, ¿no? De cómo llorábamos en aquella infancia, digamos, ¿no? Y bueno, esto viene a ser, digamos, ¿no? Eh, todo esto que se depositó, ¿no? Alrededor nuestro. ¿En qué consisten este lado sombrío, ¿no? Son estas estructuras psicológicas profundas, ¿no? Traumas infantiles o mandatos, creencias, trastornos inconscientes, pulsiones que se manifiestan en forma de sentimientos negativos. Bueno, hoy cuando hablemos de sentimientos negativos, los sentimientos son sentimientos, ni negativos ni positivos, ¿no? Pero cuando decimos como negativo,
estamos haciendo más referencia a esas emociones o sentimientos que son como displacenteros, ¿no? Que nos constriñen, que más bien que crean como ese displacer, digamos, ¿no? Cuando decimos negativos, entre comillas lo ponemos, todo esto se manifiestan, estas estructuras psicológicas profundas se manifiestan en forma de sentimientos negativos, ¿no? Y bueno, como tenemos aquí, insatisfacción, inseguridad, desilusión, estrés, sentimientos de inferioridad, culpa, indiferencia, celos, victimización, ¿no? Esto de ser víctimas, de que como que siempre estamos allí como creyendo que todo nos pasa a nosotros, ¿no? Y a veces atribuimos estos sentimientos a circunstancias exteriores, ¿no? Entonces dijimos, no, estoy así porque justo vino esta persona, o porque este vecino, o porque la realidad, o porque la sociedad, o porque la política, o porque y lo atribuimos a circunstancias exteriores, pero en realidad están proveniendo del interior. Las circunstancias lo único que hacen es como que desencadenan esas emociones que están dentro nuestro, ¿no? Están dentro de nosotros. Entonces, bueno, el relato de la creación, cuando iba como relatando todo esto, como que ese lugar futuro al que es como expulsado el ser humano es un lugar de espinas, de fatigas, de dominio sobre el otro, lugar de dolor, de muerte. Son como estos aspectos, ¿no? Le voy a pedir por ahí si alguno tiene el micrófono encendido, sí, el micrófono encendido, si por ahí lo podemos como apagar, así podemos seguir más atentamente y no hay alguna dispersión de estas huidas también de estos mecanismos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos ante todo esto que se armó como segunda realidad? ¿Qué fue lo que hizo también nuestro mecanismo de poder defendernos? Va a crear como una losa, ¿sí? Una losa que va a tapar, va a recubrir todo esto. Esa losa, Francisco lo refiere, ¿no? Como si fuera una losa pesada, que porque todo esto es desagradable, lo envuelve, ¿no? Y sobre esa losa, una losa que en el fondo es esa resistencia contra el sufrimiento, ¿no? El mecanismo de defensa por antonomasia, ¿no? Todo nuestro mecanismo de defensa es porque no queremos sufrir, ¿no? Esos lugares donde nuestras necesidades no fueran satisfechas y nosotros inventamos algo, o donde hubo algún trauma, alguna herida, bueno, cuando alguien se acerca o cuando algo se acerca como a querer poder estar allí en esas inmediaciones, los mecanismos de defensa salen, se disparan enseguida todas las alarmas para defendernos de todo eso y que nada se acerque a esos lugares que nos duelen, digamos, ¿no? Entonces esa losa recubre el estado angustioso para vivir con menos dolor. Todos los mecanismos de defensa son para vivir con menos dolor, ¿no? Pero también se recubren no únicamente el estado angustioso, sino que se recubren también los sentimientos, ¿no? Por eso que también se recubren los sentimientos, las emociones, y se recubre también ese centro luminoso que también somos, ¿no? Entonces, como siguen nuestros modos de seguir como elaborando algo para poder sobrevivir, creamos una envoltura, ¿no? Una envoltura para vivir con menos dolor. Y en el fondo es una resistencia contra el sufrimiento, ¿no? Entonces ahí hace que vivamos un poco en la superficie, ¿no? En la superficie de nuestro ser, estamos como escindidos de nuestra verdadera identidad. Y en esa superficie, por supuesto, distracción, activismo, compensar, ¿sí? Es un poco como esa estructura, es como, bueno, esta es como una topografía, si quieren, del alma, ¿no? Pero bueno, ese núcleo luminoso
que siempre ha estado y que siempre va a estar, esa segunda realidad, esas sombras que se fueron tejiendo a nuestro alrededor, esa losa para recubrir y esta envoltura que es como este aparecer, ¿no? Acá estamos hacia afuera, en esta exterioridad, en la superficie, pero como desconectados también de nuestras esencias más profundas, ¿no? Y aquí es donde también queremos como, a ver cómo, ya que estamos haciendo esta contemplación y esta meditación, descubrir cuál es el comportamiento que tenemos que vivenciar en estos aspectos precontemplativos y contemplativos, ¿no? Y para verlo mejor, por ahí vemos esta topografía del alma, ¿no? Fíjense, en el gráfico que tenemos a la izquierda, es lo que estábamos viendo recién, bueno, es lo mismo que va a estar a la derecha, salvo que ahora el corte va a ser como transversal, digamos, ¿no? Por eso vienen que está el envoltorio, está allá arriba con ese colorcito verde, ¿sí? Ese envoltorio. Después sigue la losa, que es lo que está como en ese color más gris, más grisáceo. Después viene este estrato sombrío, que son todas estas sombras que se fueron como agregando a nosotros, y este núcleo luminoso que está en lo más profundo, ¿no? Ese núcleo luminoso en el gráfico buscaba también como expresarlo así como expandiéndose más allá de nosotros, ¿no? Porque ese núcleo luminoso es donde todos estamos aunados. Pero traigo estos dos gráficos para que este corte que veíamos, esta topografía que veíamos desde arriba, ahora el corte es un corte transversal, digamos, ¿no? Pero fíjense, acá tenemos los dos comportamientos. El precontemplativo, que vendría a ser el envoltorio hacia afuera, y el estado más contemplativo, que es del envoltorio hacia adentro. O sea, nuestro estado consciente habitualmente suele estar en esta exterioridad. Y en este interior está este aspecto inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, la vida espiritual podemos dividirla como en dos grandes periodos. El precontemplativo, que es el progreso que se logra por el propio esfuerzo. Ahí vamos viendo como, bueno, el progreso que vamos transitando por propio esfuerzo, reflexionamos, tomamos decisiones, hacemos propósitos, los transformamos en hechos, hasta obtener el cambio deseado. Entonces, la vida espiritual en esta etapa como precontemplativa somos nosotros los que nos esforzamos por lograr un progreso espiritual, ¿no? Y por cambiar el mundo. Por supuesto que esto hablamos de la gracia, sostenido por la gracia, pero hay mucho de nosotros en esta etapa precontemplativa, ¿sí? Ahora, al cambio, o sea, este cambio hacia la etapa más contemplativa, es cuando, bueno, ya como que al cabo de un tiempo vamos siendo introducidos en una fase más contemplativa, ¿no? Nuestro comportamiento comienza a cambiar y en lugar de esforzarnos por lograr progresos espirituales, como que aprendemos a contemplar únicamente a Dios. Confiamos que todo lo demás se va a ir dando por añadidura. Nosotros nos orientamos a Dios, lo demás se va dando por añadidura. Pero nuestra tarea es orientarnos a Él, ¿sí? Lo demás le es dado a cada uno. Esa es la etapa contemplativa, ¿no? Esto no podría decir, bueno, pero eso que es como una inactividad. No, no significa inactividad, sino que la actividad se va como volviendo más despreocupada o poco a poco nos volvemos como más independientes, digamos, respecto de esos resultados, de los acontecimientos, o va cediendo un poco la presión que está como provocada por ese afán de rendimiento, ¿no? Entonces, ese nivel en el nivel exterior constituye el ámbito de lo precontemplativo. Pensar, actuar, alcanzar metas, intervenir, modificar. Ahora, dentro de la envoltura, en el ámbito de la contemplación, no se puede pensar
y actuar. Si lo haríamos, si estando en ese momento interno nos ponemos a pensar, actuar, volvemos hacia el exterior, ¿no? Volveríamos hacia la exterioridad. Entonces, en la meditación vamos como entrando de a poco en la quietud, ¿no? Si continuamos como prestando atención a la percepción, la envoltura se abrirá. ¿Mm? La losa, la losa se correrá. Eso es lo bello también como de estos evangelios, ¿no? Del resucitado, ¿no? La losa se parte, la losa es corrida, pero para esto es eso, ¿no? Cuando estamos como entrando en esta etapa de contemplativa, estamos en la percepción, la atención, ¿no? Percibiendo este presente que se va dando, es allí cuando la losa se parte. ¿Mm? Y vamos a poder acceder a esos extractos más oscuros, digamos, ¿no? eh, la cantidad de sentimientos, de emociones que tenemos en un momento de quietud, cuando hacemos contemplación, son muchos, ¿no? Movimientos internos que tratan de expresarse, pero no los podemos abrazar, no los podemos calmar hasta que no los miramos compasivamente, observándolos, eso es contemplar, sin intervenir. Es una mirada atenta, una mirada compasiva, ¿no? Dejándolos que se manifiesten, no juzgándolos, tampoco protegiéndolos, ¿no? Antes de tiempo, ¿no? Y todo esto sin agitarnos. Entonces nuestra reacción muchas veces será como pensar, actuar, de dónde procede todo esto, cómo hacemos para deshacernos de todo esto. De esta manera nos volvemos activos y estamos nuevamente fuera de la envoltura, ¿no? Entonces, si deseamos mantenernos en la contemplación, debemos permanecer en la percepción, ¿no? Esta percepción de las manos, por ejemplo, que donde estamos ahora en este tiempo, hoy vamos a dar un paso más, pero es ese anclaje, esa percepción de las manos nos está ayudando a estar permaneciendo en este presente, ¿no? Si nos mantenemos ahí, pues permanecemos, entonces se va como abriendo esa realidad sombría, ¿no? Y se trata de contemplar, en definitiva, como en dirección a ese núcleo. Es como que, por eso, ¿no? En esta entrega, nos abandonamos a ti. Estamos como orientándonos a esto luminoso, a esta presencia luminosa, ¿no? Es como en dirección a esa presencia divina. Y ahí es donde nos vamos como internando en lo más profundo, ¿sí? En los aspectos sombríos que nos hacen padecer, ¿no? Entonces ahí cada silencio, cada quietud, cada permanecer en la percepción nos va como adentrando en estos, bueno, en estos lugares más profundos, ¿no? Donde hay cosas que, claro, que nos desagradan y que no nos gustan, entonces queremos como salir disparando de allí, digamos, ¿no? Porque toda nuestra vida ha sido como eso, como huir de eso que no nos agrada, poner la losa, el envoltorio, estar en una exterioridad, ¿no? Para mantenernos en la contemplación debemos permitir, tolerar, ¿no? Este como padecimiento, ¿no? Lo que se va padeciendo mientras estamos como orientados a Dios es redimido, ¿sí? Se va redimiendo. Entonces, fíjense, lo puse en el gráfico como todo este zigzagueante, porque no es una entrada fácil, sino que se va haciendo como capas, pedacitos, un poquito avanzamos y un poquito más, y esto parece que vamos como que avanzando y por ahí de vuelta nos salimos hacia una exterioridad, ¿no? Porque no nos agrada entrar por allí, ¿no? Pero entonces lo que se padece orientados a Dios se va redimiendo, ¿no? Desde ese núcleo luminoso nos viene como gracia, como fuerza para seguir adelante, ¿no? Entonces así avanzamos un poquito más y otro poco más y así, ¿no? Hasta que, bueno, se va haciendo camino.
Esto en el gráfico es muy bonito, pero esto en la vida, bueno, es un caminito que hay que, cada uno sabe, tiene su historia, su vivencia, sus cuestiones de niñez, después elecciones que uno ha hecho también, o sea, todo está en esas sombras, digamos, ¿no? Pero bueno, es fácil y es lindo, digo, para motivarnos, es lindo verlo en el gráfico, qué es lo que está pasando en la medida que nos seguimos silenciando, digamos, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo podemos, o sea, cómo comportarnos nosotros dentro de este ámbito contemplativo? Porque ya no estamos aquí en esa exterioridad donde hacemos, cambiamos, pensamos, planificamos, sino que estamos en esta etapa que es más contemplativa. ¿Cómo podemos comportarnos dentro de este ámbito contemplativo? ¿No? Por un lado, como aparece ahí, ¿no? Contemplar. Contemplar es esto que venimos transitando, que es estar disponibles, ¿no? No pretendemos lograr nada. Es como simplemente estar atentos, disponibles, ¿no? No buscamos nada, solamente atendemos a lo que va viniendo, ¿no? Segundo, dice Francisco, además de este contemplar, bueno, este amar, ¿no? Amar eh, puramente, ¿no? Un amor puro cuando es ese amor que no espera nada del otro, ese es el amor puro. A veces amamos nosotros y estamos queriendo como que se nos devuelva, digamos, ¿no? Pero amar de esta forma pura, este modo de amar no lo construimos nosotros, sino que se nos es dado, digamos, ¿no? No podemos planificarlo nosotros, pero se nos va dando como esta gracia de amar sin esperar nada, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Confiar. Confiar que todo sucede en el momento y en el modo que ha de suceder. Todo en la vida va sucediendo en el momento y en el modo que ha de suceder. Y otra actitud que podemos poner, esto lo vamos a desarrollar en un próximo encuentro porque también es un apartado, es como, bueno, padecer. No huir como siempre hemos hecho, no buscar defendernos, no como replegarnos intentar hacer algo, no, sino padecer. Eso que se está asomando, esa emoción o esos pensamientos o esas sensaciones, ya vamos a ir viendo ahora enseguida, pero lo padecido en la contemplación, en esta quietud, en este silencio, todo lo que se va padeciendo allí en esta contemplación y en el amor es redimido, se va transformando, ¿no? Y se va como, bueno, se va iluminando, digamos, ¿no? Se los muestro en el grafiquito como para seguir animándolos y entusiasmándolos, ¿no? En la medida que seguimos como silenciándonos, aquietándonos, se va también como todo este ego, porque este estrato sombrío es parte de nuestro ego, eso se va como perforando, digamos, ¿no? Y bueno, va también como inundando más toda esta luz y esas sombras comienzan a disolverse, ¿no? Eh, Esto es lo que va apareciendo, lo que va manifestándose entonces en este proceso de la redención, ¿no? Pero bueno, hay que permanecer en la noche, ¿no? Confiar, continuar trabajando. Solo así se va abriendo esa luz, se va abriendo el día, es como haciendo consciente, como decía Jung, ¿no? Al principio que decíamos, ¿no? Hacer consciente lo que va apareciendo allí es como se va iluminando y se va abriendo paso también este día, ¿no? Pero hay que saber perseverar, ¿no? En el fracaso, allí también se abre la puerta a la iluminación, ¿no? Bien, dejo de compartir el grafiquito. A ver, me faltaba que había más luz todavía. Bueno, dejamos de compartir. Bueno, cómo vamos viendo hasta ahí, a ver qué parece, cómo va
ese transitar. O hasta ahí alguna pregunta, porque ahora ya vamos a entrar en concreto, qué es lo que pasa cuando eso, nos sentamos en concreto, digamos, ¿no? Pero por ahí alguna preguntita, algo que alguien quiera. ¿Sí, Betty? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre conciencia, SC, y conciencia con C sola? Muy bien. Bueno, linda pregunta. Linda pregunta. Para muchos no se hace una disquisición, una diferencia, digamos, ¿no? Ah, Hay algunos autores que sí lo hacen. Aquí más que nada también sigo a Raymond Panikkar y Meloni, inclusive, que también siguen esta línea. Este, cuando hablamos de conciencia, SC, podríamos como estar haciendo referencia a esa conciencia que es mucho más amplia, que es como esa conciencia, como decimos, este núcleo luminoso, que es de una amplitud mucho, mucho mayor, ¿no? Y en cambio, cuando decimos nuestra conciencia, es como esa conciencia que tiene nuestra alma, bueno, nuestra historia, que es como más esto personal, digamos, ¿no? Eso sería como una diferenciación entre ambas, ¿no? Eh, mm, por supuesto que así como veíamos en esta antropología, si quieren, más teológica, esa conciencia del alma, perdón, esa conciencia del alma, en algún punto comienza a estar unida a lo que es el espíritu, lo que es la realidad del espíritu y también traspasada de esta divinidad, de esa conciencia que es mucho más amplia. ¿Sí? No sé si se mm. comprende, porque por ahí un poquito cómo es. Esto algunos autores, ¿eh? No todos entran en esta división, ¿no? Es decir, a ver si me quedó claro, porque la conciencia de la SC Sí. es una conciencia mucho más amplia. Es la conciencia divina, es la Ah, plenitud, es la conciencia del ser, de la profundidad, es esa conciencia, es como ese océano, digamos, ¿no? Lo oceánico, si querés como decirlo de algún modo, digamos, ¿no? Eso nos desborda, pero al mismo tiempo también nos traspasa, o sea, no está ausente en nosotros, digamos, ¿no? Porque de algún modo esa divinidad, esa conciencia, también nos está entretejiendo a nosotros, ¿no? Es trascendente porque está en esa inmensidad absoluta, pero al mismo tiempo es inmanente porque está tocando, también está tejiéndonos a nosotros, digamos. es como que la conciencia SC está en relación con la divinidad y nosotros tenemos una partecita dentro nuestro de esa divinidad. Participamos, sí, somos parte también. Lo divino, lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? Lo divino, si es divino, está traspasándolo todo. Entonces, Claro. por un lado es trascendente porque, claro, porque está más allá, es una fuente que nos desborda, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo es inmanente, está en lo más profundo nuestro, es también este aquí más profundo, ¿no? Y ese Mm. espíritu que recorre entre esa fuente, profundidad e inmensidad, y este aquí concreto donde también esa inmanencia también se manifiesta. Y está la conciencia sin la S, que es de nuestra alma, de nuestro ser. Claro, sí. Ah, bien, bien. Claro, gracias. Por favor, Betty. Bien, Alicia. Una pregunta, Rolando, que algo que no me queda claro. Cuando vos hablas de la parte de la precontemplación y decís que se basa más bien en un esfuerzo personal, en un esfuerzo nuestro, digamos, un trabajo Ujú. nuestro. En el resto de las etapas,
también existe una parte nuestra de, por ejemplo, en cuanto a la perseverancia. ¿No implica un trabajo personal o es simplemente el camino es orientarse a Dios y nada más, sin hacer? No, Bien, no entiendo bien eso. bien, bien, bien. Bueno, ahí cuando decimos esto, estamos hablando de estos ámbitos de la vida espiritual, ¿no? Como lo que antiguamente también se dividía en estas etapas de la vida espiritual, ¿no? La vía purgativa, purificativa, la vía iluminativa, la vía unitiva, digamos, ¿no? Francisco Jali lo que hace es como eh, divide en dos grandes etapas la vida espiritual, la vida precontemplativa y la vida contemplativa, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de crecimiento, de despliegue, en la etapa precontemplativa, el acento está puesto en lo que nosotros hacemos, pensamos, reflexionamos, nos ponemos tales propósitos, queremos cambiarnos, transformarnos. Sí, sí. Todo el acento está puesto en nosotros. En el aspecto contemplativo, o esta etapa unitiva, a lo que se nos invita es que simplemente, tal vez, bien por la pregunta de Betty anterior, pero tal vez como más en esa conciencia, más participando de la conciencia, lo único nuestro es como entrar en una atención, ¿no? Atentos. La contemplación es esa atención, sin querer lograr nada, sin querer transformar nada, sin querer modificar, sin esperar nada, sino que es una contemplación, esa atención, ¿no? Porque así en el fondo es Dios. Dios está atento a todo lo que se está dando, ¿no? De Él también está brotando todo, pero al mismo tiempo atento a todo lo que es. Por eso es, porque lo deja hacer a todo. Simplemente está en esa atención. Entonces, en esta etapa de la vida espiritual, a lo que se nos invita es simplemente a orientarnos, ¿no? A estar en esta atención, ¿no? Por eso, algo que parece tan simple y que nos cuesta tanto porque tenemos que estar como reaprendiendo nuestros modos de ser, digamos, ¿no? Eh, pero va un poco por ahí, pero es la constante y humilde orientación a Dios. Cuando decimos Dios, decimos a esta plenitud, a este todo, y no a Dios como estas imágenes míticas que tenemos como algo que está por arriba, más allá. Este Dios que nos invade, nos inunda, en Él somos, nos movemos y existimos, ¿no? A ese Dios. Gracias, Rolando. Por favor, una más si hay y continuamos, si no, ¿no? No sé si... Ana. A mí me gustaría saber o clarificar eh, o sea, cómo es el origen, si es el origen de la palabra redimir. El origen de la palabra La palabra redimir, o redimir, cómo, claro, redención. Bien, bien. A ver, por redención, tal vez ahora aparezca un poquito más, pero por redención aparece, o sea, las expresiones que van como de la mano a redención, es purificación o es liberación o es sanación, ¿no? Son palabras que van como símil y que también en el fondo están siendo lo mismo, ¿no? Eh, Porque, a ver, el proceso, evidentemente, que es como orientarnos a esa luminosidad, y desde ahí hay gracia y fuerza que viene como en ayuda, porque por nosotros solo no podríamos. Entonces, ese aspecto de gracia, de acción divina, eso está, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar orientados y como disponibles y como disponible. atentos, digamos, ¿no? Entonces, ese orientarnos hacia allí, lo que va a ir como produciendo va a ser esta purificación primera de esto que decíamos, estos aspectos sombríos, y luego, bueno, como ahí también como sanando y liberando ya, haciendo más espacio, que todo eso no ocupe, porque muchas veces todo esto es como sí, un iceberg, digamos, ¿no? Que vemos como esa puntita que creemos que es nuestra vida, pero en el fondo hay una pesadez y una carga que está allí,
también en lo más profundo y que nos hace ser de modos que a veces no desearíamos, digamos, ¿no? Entonces, liberarnos también de todo esas sombras, esa pesadez, o ir como redimiendo en el sentido de que se vaya transformando, sanando, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ahí. Gracias. Bien, si les parece, continuamos un poquito más y si hay más preguntas, las seguimos después también al final, ¿no? Entonces, en este proceso de redención, en nuestro sentarnos concreto, ¿qué es lo que va ocurriendo? ¿Qué es lo que va pasando en esta meditación, digamos, ¿no? Cuando comenzamos a silenciarlo, primero nos asaltan como en el primer momento cuestiones de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y recién al cabo de un tiempo que estamos como ahí aquietándonos, silenciándonos, comenzamos como a apaciguarnos, ¿no? Nos vamos acercando más a nosotros mismos y por ende también a estos aspectos sombríos que decíamos recién, ¿no? Por un lado, es como que deseamos encontrar el camino hacia nuestro interior, pero por otro lado, no queremos acercarnos porque también allí hay sombras, digamos, ¿no? Entonces la consecuencia es que si bien nos mantenemos firmes en la meditación, nos vamos desviando imperceptiblemente mediante pequeñas distracciones, ¿no? Es como que sí, queremos contemplar, queremos acercarnos, queremos orientarnos a este centro luminoso, pero como hay aspectos allí que no nos gustan demasiado, entonces de a poquito nos vamos como desviando a través de pequeñas distracciones, ¿no? Después de algunas medias horas en que ya nos habíamos centrado bastante bien en la percepción, comienza ese flujo irrefrenable de pensamientos, ¿no? Que, bueno, muchos hemos ido compartiendo, pensamiento, y que muchas veces son como insignificantes, ¿no? Pero bueno, eso aparece, ¿no? Y ese aluvión de pensamientos, por supuesto que nos lleva a pensar, con lo cual ya nos desviamos un poco como del camino y salimos de vuelta a la envoltura, hacia ese exterior, hacia afuera, ¿no? Si nos mantenemos en la percepción, por ejemplo, percibiendo las manos y que nos ayuda a estar percibiendo el presente, si nos mantenemos, comienza o continúa ese proceso de redención, de purificación, como de sanación, digamos, ¿no? Es lo que va como allí, bueno, nuevamente abriéndose paso, ¿sí? Bueno, en la medida que también seguimos, que continuamos, los pensamientos tal vez podrán venir o en mayor cantidad o atención, comienzan a ser sustituidos por reacciones corporales, ¿no? Es como que la presión del inconsciente se va como expresando a través de dolores, ¿no? Molestias en la rodilla, molestia en la espalda u otras como sensaciones desagradables, ¿no? Si no analizamos el origen y el motivo de estas como somatizaciones, sino que nos mantenemos en la percepción, es posible que la presión se intensifique, esa presión del inconsciente se intensifique más todavía en forma de tensiones corporales. Entonces a veces como parecería que nos falta la respiración o nos sentimos oprimidos en el pecho o el vientre se acalambra o se anuda la garganta o transpiramos, sudor o por ahí algún sollozo o la tos, ¿no? Empezamos como a toser o me pica la nariz, me pica la mejilla, me pica por todos lados o bostezamos, ¿no? O nos vamos como adormeciendo, digamos, ¿no? Bueno, a menudo todo esto, cuando termina la meditación, cesa. Y cuando volvemos a comenzar, aparece, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que está pasando? Esa presión del inconsciente se va extendiendo como por los flujos del cuerpo y al hallar bloqueos aparecen estos dolores, estas molestias, ¿no? Estas tensiones. No hay que ponerse en ese momento averiguar, ¿no? De dónde viene, por qué, cuál es el origen de todo esto, ¿no? O querer como rechazar eso desagradable. A veces cuando me empieza a picar
la nariz, y enseguida nuestra reacción es comenzar a rascarnos, digamos, ¿no? Bueno, si somos capaces de permanecer, permanecer quietos y seguimos prestando atención a esa percepción que vamos haciendo en este momento de las manos, bueno, ahí es donde continúa ese proceso de la redención, ¿no? Todo lo que está bien que esté. Esos aspectos sombríos se anuncian, y se anuncian porque quieren ser redimidos, quieren como ser conscientes, digamos, ¿no? Que los traigamos a la luz en la conciencia, ¿no? Entonces, la presión de ese inconsciente también dijimos, ¿no? Puede expresarse a través de pensamientos o puede expresarse a través de estas somatizaciones, de estos dolores corporales, ¿no? Pero también puede manifestarse o expresarse en forma de sentimientos intensos, ¿no? Por ejemplo, a veces aparece una ira, un enojo, y dice, no sé qué pasa, porque siento una ira o tristeza o impaciencia o una sensación de falta de sentido, ¿no? O a veces soledad, son emociones que van apareciendo. Y bueno, todo eso está en nuestro interior y quiere emerger, ¿no? Entonces, nuestra tarea es, hacemos consciente ese dolor, esa molestia, esa picazón, y volvemos a la percepción del presente. Volvemos como a orientarnos a este núcleo luminoso, a esta presencia divina que nos traspasa y que está en lo más profundo de nosotros, ¿no? Esa es como nuestra tarea, ¿no? A un embate de estos aspectos sombríos suele venir a veces periodos sosegados de mayor recogimiento, ¿no? Y a veces nos pasa que nos sentamos y a veces hay embate, y después de un tiempo hay como un tiempo sosegado, de calma, y ay, uno dice qué lindo, qué bueno, porque por fin, ¿no? Y después de vuelta aparece de vuelta otro embate, pero bueno, es un proceso que hay que ir transitándolo porque hay que ir como redimiendo, sanando estos aspectos sombríos, digamos, ¿no? Que están en cada uno de nosotros, ¿no? Hasta que milagrosamente un día se desata el nudo que aprieta en el interior y se descubre que lo único real en nosotros es luz, ¿no? Es como lo luminoso. Bueno, eso también será un día que sigamos transitando todo este proceso de la redención, ¿no? Eh, bueno, que esto es un poquito lo que se ha ido como haciendo, digamos, ¿no? Todo, todo lo que hay en nosotros puede ser mirado, abrazado y resignificado, ¿no? Pero hay que tener esta capacidad, ¿no? De mirarlo sin salir espantados, sin esquivarlo, sin buscar cambiar o buscar hacer otras cosas para disimularlo. Tiene que ser mirado, abrazado y resignificado. Lo que en apariencia es malo, vivido con amor, puede ser pasaje para la luz. Esto que nos parecía, esta emoción o esta molestia, este dolor que en apariencia es malo, como que no me gusta, digamos, ¿no? Si lo vivimos con esa atención amorosa, ahí puede ser un pasaje, una brecha que se abre, ¿no? Entonces la herida, el dolor, puede convertirse en una brecha de gracia, una brecha que se abre hacia esto luminoso, ¿no? Entonces no huimos, ni tampoco intentamos resolver, sino abrazarlo amorosamente para transformarlo, ¿no? Este es como la mirada contemplativa, a lo que nos invita esa mirada contemplativa, ¿no? Esto que decimos de nuestras sentadas, nuestra quietud, nuestro silencio, de a poco también, se va transmitiendo esta mirada a la vida. Y esta tendría que ser nuestra mirada habitual en el día a día, digamos, ¿no? Y esto no es una técnica, es una actitud, ¿no? Y no solo una actitud, sino que se nos invita a que pueda ser un estado, un modo de estar en el mundo.
sea, hay cosas que nos desagradan, que simplemente sí las contemplamos y podemos como abrazarlas también, eso también se va resignificando. Lo peor que podemos hacer ante algo es como negarlo, ocultarlo, reprimirlo, rechazarlo, violentarnos contra eso. No, no es el modo como se va a redimir, no es la forma, no es la manera, ¿no? Bien, no fácil, pero bueno, por ahí va la invitación, ¿no? Y bueno, solo podemos amar lo que conocemos. Solo amamos lo que conocemos. Solo podemos conocer lo que vamos como identificando, ¿no? Solo podemos identificar si estamos atentos, ¿no? Si lo somos capaces de, como de observar, de estar atentos, mirar. Y solo podemos mirar, ¿no? Estar atentos si estamos quietos, si estamos pacificados. Entonces, fíjense cómo comenzamos por esa quietud, pacificación, para que se pueda dar todo lo demás, ¿no? Lo último es como llegar a amar, llegar a abrazar. Y solo cuando somos amados y amamos, la realidad se puede transformar, ¿no? Solamente ahí es cuando se va transformando la realidad. Bien, pues no, seguimos abriendo entonces ahora el micrófono, si hay alguna pregunta más, antes de pasar a la práctica, por dónde va a ir la práctica en este tiempo que continúa, ¿no? Yo tengo una preguntita, Rolando. A ver, Yo, ¿dónde? Mariana. ¿Sí, Mariana? Acá, Sí, sí. sí. Mi pregunta es, con respecto a estos sentimientos que surgen del interior y que a veces uno no comprende de dónde vienen, bueno, puede ser que también se manifiesten durante el día, digamos, cuando ya no estamos en oración, puede ser que surja ese sentimiento que uno dice, ¿por qué me siento así? No entiendo, pero lo acepto y lo vivo, digamos, con paciencia, con tranquilidad. ¿Puede ser o solamente tiene que ser en el momento que estamos en quietud? No, 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 no. A ver, lo que pasa es que seguramente a veces la quietud lo que nos ha ido ayudando es como, bueno, como a estar más atentos, digamos, ¿no? Entonces a veces en el vivir, en el seguir en el día a día, eh, aparece y capaz que estamos más atentos, entonces podemos como descubrirlo. Cuando aparezca esa emoción, ese sentimiento durante el día, digamos, ¿no? Siempre nuestra actitud es primero como atenderlo, ¿no? Atender. Porque nosotros lo que queremos hacer primero es salir disparados de allí y enseguida queremos hacer, cambiar algo porque no quiero sentirme así, ¿no? Esos son los modos que tenemos de proceder. Primero, atender esa emoción, ese sentimiento, ¿no? Y a ver si hasta podemos ponerle el nombre, digamos, ¿no? ¿Qué es? Ah, mira, esto es tristeza, esto es una tristeza profunda, supongamos que sea esa la emoción, digamos, ¿no? Entonces la percibimos, la reconocemos y volvemos al presente. Si estamos en el día a día, volvemos como a esta presencia de Dios, en esto que estoy haciendo, en este presente, ¿sí? Pero primero es como que lo miro, lo abrazo, me abrazo con eso porque soy yo. O sea, eso está en mí, ¿no? Si yo intento como quiero eliminarlo, es como que también me estoy rechazando a mí mismo. Entonces tengo que aceptarlo, digamos, ¿no? Por eso lo miro, lo abrazo y vuelvo al presente, ¿no? Eh, Francisco lo que recomienda en el momento de la quietud del silencio es no ponernos a pensar, a ver de qué vendrá, y nada por el estilo. Si estamos en el día ya, transitando la vida, uno dice, bueno, a ver, ¿y esta tristeza que se está repitiendo? ¿De qué vendrá? Por ahí puedo ser que puedo conocer o se me revela de qué viene. Por ahí tal vez no. Bueno, no me aflijo, no me aflijo. Si por ahí estoy haciendo un camino de terapia, tal vez eso se lo puedo charlar y se puede ver de qué viene, digamos, ¿no? Pero bueno, a veces también la vida es una terapia, digamos, ¿no? Y la vida misma va como
haciéndonos tomar conciencia, o bueno, viene tal recuerdo que, ay, mira, capaz que sea de por acá que venga esto. Pero por ahí, a veces, si conocemos el origen, bien. Si no lo conocemos, no hay problema. Porque lo importante es que se vaya como redimiendo eso, vaya como sanando eso que se va dando. Pero entonces lo hago consciente, lo abrazo y vuelvo al presente. Vuelvo a esta presencia de Dios. De este presente, de estar en este aquí y ahora, en lo que estoy haciendo, si estoy ya en la vida, de ahí, de ese presente, viene fuerza, viene gracia para ir haciéndose cargo de eso que estamos viviendo. ¿Sí? Es parecido, me vino ahora, hemos compartido también en algún retiro, es parecido a este pasaje del samaritano, ¿no? El samaritano, porque el samaritano hace este mismo proceso de ir como descendiendo, digamos, ¿no? Cuando comienza este descenso, en algún momento se encuentra con alguien que está garroteado y apaleado en el camino. En el fondo es el mismo, somos nosotros mismos, apaleados, digamos, ¿no? Pero entonces es como esa consciencia o conciencia unida a esa consciencia, se da cuenta de esto que está apaleado en nosotros mismos, se da cuenta de este que está herido. Y lo que simplemente hace es acercarse, ¿no? Acercarse, limpiar esa herida, ¿no? La venda a esa herida y después la herida comienza a hacer su camino. Llevarlo a la posada es como llevarlo a este núcleo luminoso, a esta presencia de Dios, y ahí la herida comienza a ir haciendo también su sanación, ¿no? Bien, y Muchas gracias. lo último. Por eso es interesante que, ya que hablamos de consciencia y conciencia, el samaritano es un extranjero, es un desconocido. Hay un aspecto en nosotros desconocido que es el que se está acercando para mirarnos con compasión, para poder mirar con ternura, poder abrazarnos así y seguir posibilitando entonces este camino, ¿sí? Eh, eh, yo quiero hacer una consulta. Así como hemos expresado lo que podemos sentir en el diario vivir como un momento de tristeza, igual creo que vienen momentos de júbilo que uno a veces no sabe de dónde viene, pero después traen aridez y que uno no los comprende y que confunde, como, como que uno viene de estados extremos y uno después lo extraña. ¿Es así? Bien, ¿sí? O sea, puede ser parte de la vivencia, ¿cómo no, Janet? Sí, sí. A ver, yo digo, acá también como de vuelta en lo mismo, ¿no? Este modo de contemplar nos está enseñando, porque en el fondo se te está preparando ahí para algo, digamos, ¿no? Pero en el fondo nos está enseñando a que, a ver, es un modo, una forma de espiritualidad donde no estamos como centrados en las emociones, ¿no? Una etapa de la espiritualidad muchas veces está como más centrada en esta vida emocional, pero las emociones son así como también como fluctuantes, digamos, ¿no? Entonces la vida contemplativa nos va llevando a un modo donde tal vez no estemos tan dependientes de las consolaciones o las desolaciones, ¿no? Cuando viene el consuelo, por supuesto que nos gusta y es agradable, como un abrazo, una caricia, y eso también nos hace bien. Pero al mismo tiempo, es como cantaba San Juan de la Cruz, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado? ¿No? Como siervo, como un siervo me heriste, como siervo herido, o sea, fui tocado y fui herido, y hay, por supuesto que hay algo que se abre en uno,
y sale tras ti, pero o sea, en el fondo te has ido nuevamente, pero es como que deja algo como abierto y deja anhelo, deja búsqueda que parece ausencia, gracias a Dios que parece ausencia, porque en el fondo es tan misterio que nos está invitando a que no nos quedemos únicamente con el gusto de ese consuelo, porque hasta a veces podemos endiosar ese gusto del consuelo creyendo que ese gusto y ese momento de consuelo, eso es Dios. Y en el fondo terminamos haciendo como otro ídolo de. Y a lo que se nos va a seguir invitando es a una inmensidad. El camino sigue, es como nos dice, el camino sigue. Entonces, gracias si vino un consuelo, gracias, porque la verdad que hermosísimo, porque eso de vuelta nos da como fuerza, nos da este gusto, nos da coraje, algo también, esos consuelos, algo también están como liberando, pero se nos está invitando, se nos está uniendo a algo más profundo, se nos está uniendo a algo más profundo. Y acá también siempre en esta pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Quién soy yo? Porque también estas noches, así como están las noches de los sentidos, de etapa de purificación, también están las noches del espíritu, donde este continente que somos comienza también, como ya no sabemos dónde está el continente y cuál es el contenido, digamos, ¿no? Porque ya comienza a transformarse continente en contenido. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Entonces, te invitaría, Janet, a que también, como decíamos recién con otras emociones, a ser consciente ese consuelo, pero por supuesto, y el tiempo que quiera quedarse se queda. Pero si se abrió paso y ya no está, bueno, es porque me está invitando a otra hondura, me está invitando a una espesura aún mayor, que bueno, parece ausencia, pero bueno, es como el aspecto de la transfiguración, es una nube luminosa. Entonces tiene parte de luz, pero hay parte de nube, de densidad, que es no saber, no sabemos, y no sabemos a lo qué. Pero bueno, de eso se encargará también él, y nosotros estamos atentos y simplemente nuestro corazón quiere ir abriéndose a esta presencia, a esta su presencia. No sé si por ahí Sí, respondo. gracias. Clarísimo. Bien. Bueno, yo, Betty, sí. ¿sí? Escuchándote me queda claro, ¿no? El subconsciente aparece en los aspectos sombríos, ¿no? En el consciente, esos aspectos sombríos se pueden manifestar a través del cuerpo, como decías, que te pica la nariz, te sentís incómodo y demás, ¿no? Y la percepción del presente en el aquí y ahora es la presencia de Dios, ¿sí? Ujú. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde está el ego? A ver, ¿en qué sentido la pregunta, Betty? Eh, Dentro de como de esta situación de, como no sé si nombrarla como capas que tenemos en nuestro ser, ¿no? En nuestra Ujú, mente, diría más que nada, ¿no? No, lo que está en el subconsciente, que es algo que tenemos ahí en la profundidad, que por eso son los aspectos sombríos, ¿no? ujú. Es mi interpretación que estoy contando, ¿no? Ah, El consciente es todo aquello que nosotros en sí como que caemos en la cuenta y que el ujú, cuerpo, como es parte ujú, de nuestro ser, ujú. ¿no? Pasa a ser como un aliado, como alguien que nuestro ser se puede expresar a través del cuerpo, a raíz de esos aspectos sombríos. Sí, Y, y lo que ayuda a subsanar toda esta situación que en sí tenemos, es esta percepción del presente. Por eso la contemplación de llegar a estar presente en el aquí y ahora, y sobre todo en esta relación de la presencia de Dios.
cómo Ujú. está presente en el aquí y ahora, ¿no? Es decir, esto es la interpretación que yo tengo, que, que no sé si está, creo que está bien, pero me pregunto a sí Do- misma, ¿y ¿Dónde aquí está el dónde ego? está el ego? Bien. Bueno, a ver, el ego, por un lado, el ego es este yo más pequeñito, nuestro, que se va formando a la defensiva de todo aquello que, como decíamos hoy, ¿no? Cuando comienzan estas necesidades básicas no satisfechas, todo lo que viene nos pone como enfrente a defendernos, a protegernos, y comienza a formarse este ego que es como esta mirada nuestra como aislada, como separada de todo lo demás, ¿no? Mm, Y esto también va a ir creciendo, porque nuestro ego va a ir creciendo, por supuesto, va a ir creciendo en esa losa que se pone para recubrir, crece en ese envoltorio donde ya estamos en una exterioridad y en esa apariencia estamos como aparentando esta imagen que tenemos o controlando si aquel piensa o si no piensa, si dice, si me acepta, si no me acepta. Todo eso es ego, todo eso es nuestro yo un poco más pequeño, aislado, que está buscando sobrevivir y sobreexistir como pueda. Y esa es nuestra gran trampa, digamos, ¿no? Porque estamos muy identificados con ese. Si nosotros comenzamos un camino de contemplación, de silenciamiento, de quietud, evidentemente que ese pequeño yo empieza a resquebrajarse y es el que más se resiste, porque en el fondo eh, se va abriendo paso de vuelta a nuestra esencia más profunda, ¿no? Y entonces, si nuestro yo sano y auténtico está como posado en ese yo soy de esa mm, divinidad, evidentemente que ahí encuentra su identidad más profunda. Pero eso significa como vincularse y reconectarse a todo lo que es. Y dejar de estar a la defensiva y dejar de estar como comparándose y oponiéndose y distinguiéndose, ¿no? Se va haciendo como uno con ese yo soy de Dios. Por eso Jesús cuando él puede decir mm, yo soy, bueno, es como ir cada vez más identificándose con esa esencia más profunda, que eso es lo más auténtico. Ese ego o esa segunda realidad que decíamos en el aspecto sombrío es como una realidad agregada, sumada, que bueno, que está y ahora se nos invita como a ir como sanando, a ir como eso, pero a hacer este proceso de la redención. No sé ay, si va por concuerdo. ahí la... Sí, 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 justamente iba por ahí. Entonces, en este yo soy es encontrar la identidad de uno mismo en Dios. Claro, o sea, esa es la invitación. Mm, La invitación, en todo claro, caso, dejemos a ver a ver, cómo se va procesando en cada uno, digamos, ¿no? Porque en definitiva es eso, o sea, si el camino espiritual va llevándonos de una purificación a una iluminación, como darnos cuenta, pero eso va llevando a una unión. Ahora, bueno, ahí cómo se va a ir haciendo eso y quiénes somos en realidad, porque se va uniendo, alguna vez decíamos esta imagen, ¿no? De la llama que comienza a, a rodear al leño, ¿no? Al principio el leño empieza como a explotar por todos lados porque esa llama está envolviendo, digamos, ¿no? mm, Después comienza a prenderse fuego y después de un tiempo ya todo el leño está traspasado de la llama y uno no sabe qué parte es el leño y cuál es el fuego, porque es un fuego, es un leño que está hecho uno con el fuego. claro, Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Bueno, esta es claro. este es el Lo gran camino. importante, claro, y este camino ayuda a identificar también al ego en qué tamaño está el ego. Sí, bueno, sí, también. Es decir, a través de la oración contemplar el ego que cada uno tenemos, ¿no? Mi ego, cuánto está, qué Sí. dimensión del ego con mi Pero yo identidad. te invitaría a que no mires tanto el ego, sino que podamos invertir nuestros tiempos y No, nuestra no, energía. porque se habla mucho del ego y quería en este camino poderlo ver, ¿sí? Ah, Y lo otro que en sí me parece muy
muy en unidad con esto son los ejercicios corporales, ¿no? Como que antes de ir a la oración, es decir, esto de cómo en sí la movilización y llegar a encontrar la energía que hay en uno mismo a través del cuerpo, ¿no? Como luego los ejercicios se aquietan y poder ir a la oración, ¿no? Es como, lo veo como dentro de una unidad también de la oración contemplativa. Sí, creo que sí, también porque en el fondo hay una unidad de oración y vida, siempre, digamos, ¿no? Siempre, o sea, vamos camino hacia esto. Lo que va haciendo el silencio y la oración es como que, claro, nos va disponiendo a que en la vida estemos más atentos, pero que Dios quiera, ¿no? Que en algún momento pueda ser todo uno, digamos, ¿no? Mm, Entonces, también los ejercicios, en el fondo, como parte de un movimiento, hasta podríamos hacer, es también como una oración en movimiento. Porque claro. si estoy presente en el momento que estoy haciendo el ejercicio, estoy constantemente, pero presente al movimiento y a la respiración, y estoy en este aquí y en este ahora, estoy también contemplando, estoy en presencia. Sí. Estoy en esta percepción del presente y los ejercicios quieren invitar a eso, como a seguir percibiendo este presente. Y así como lo hacemos en el ejercicio, también ahora cuando vayamos a cocinar, percibir también este presente. O cuando nos juntemos esta tarde a charlar, a compartir, percibir a las personas, estar atento totalmente a esto que estoy, con quién estoy, lo que se está dando. ¿Sí? Sí, Es modo de seguir contemplando, o sea, es contemplación. sí. Lo que hace el silencio y la quietud es que en el fondo este proceso se vaya como enraizando, si querés, o vaya como profundizándose, y entonces nuestra actitud se haya más un estado contemplativo. Ujú. Bueno, muchas gracias. Por favor, por favor. Bien, y si les parece, bueno, pasemos eh, a la práctica de lo que sería ya este tiempo, digamos, ¿no? Este quinto tiempo. Francisco a lo que nos invita es a ir, bueno, comenzamos a sumar ahora una palabra, ¿no? Recuerden cómo es el camino que veníamos haciendo, ¿no? Primero fuimos a aprender a percibir en la naturaleza. Después comenzar a percibir en nuestro cuerpo la respiración y la postura corporal. Seguíamos descubriendo la respiración y esta percepción, ¿no? Recorriendo varios puntos. Después comenzamos a centrarnos en las manos. Y así 2 tiempos que venimos como centrándonos en las manos, lo que va pasando ahí entre palma y palma de la mano, ¿no? Bueno, ahora se va a sumar, comienza a sumarse, porque esta va a ser también un caminito que vamos a ir haciendo, comienza a sumarse la palabra, ¿no? Porque nosotros somos soma, que es cuerpo, somos neuma, que es espíritu, pero también somos logos, que es palabra, digamos, ¿no? Psiquis, psique viene es también esa palabra que somos, digamos, ¿no? Entonces comenzamos a incluir la palabra. La primera palabra que vamos a ir como trabajando todo este tiempo va a ser pronunciar, Francisco nos invita a pronunciar un sí, ¿no? Una expresión sí, sí, ¿no? Como es una resonancia interior, ¿no? No es que, no tengo que decir con los labios, ¿no? Sí, sí, sino que interiormente sí, ¿no? Y sobre todo, que podamos pronunciar esta palabra, esta resonancia interior, ¿no? Cuando con la respiración vamos como exhalando, en el exhalar, que digamos ese sí, y ver cómo esa exhalación y esa pronunciación de la palabra, a ver si lo podemos percibir allí en las palmas de las manos, ¿no? Entonces, como ir integrando, vamos como integrando de a poquito, también esto de despacio, integrando una palabra que comienza a asomarse, lo integramos a la respiración y lo integramos también
a esta percepción de las palmas. ¿Cómo resuena allí este sí? ¿No? Pero no es que yo tengo que empujar a ver cómo tengo que hacer llegar sí, a ver cómo llega sí, ¿no? Sino que simplemente pronuncio y cómo resuena interiormente en esta respiración, en este cuerpo, cómo resuena ahí, cómo llega a las palmas, cómo lo escucho ahí en las palmas de las manos. ¿Mm? Por ahí va esta primera palabra que comenzamos entonces como a hacer resonar interiormente, a pronunciar interiormente, ¿no? Francisco habla, bueno, en el cuerpo de estos flujos de energía, que a veces tenemos conciencia de ello, a veces no, pero a veces, bueno, ir percibiendo, si nos vamos como aquietando y silenciando, se van percibiendo, ¿no? Estos flujos que hay, también a nivel corporal, y es como entonces en esa percepción de esos flujos, ahí pronunciar este sí. Y soltamos, ¿no? Soltamos. Tampoco es que estemos un sí, 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 no, es como, bueno, cuando vemos que siempre comenzamos, ¿no? Nos sentamos, la postura corporal, un breve recorrido del cuerpo, cómo estamos, ¿no? Y allí entonces nos entregamos este tiempo, nos abandonamos a ti, Señor, y comenzamos entonces a percibir las palmas de las manos, y cuando veamos que sea el tiempo, el momento, sí, esta resonancia interior, ¿no? No es una filosofía del sí. A ver, le digo sí, mi vida quiere ser un sí a Dios y no un no, no va por ese lado. Sino que es simplemente una palabra como decir, a ver, podría ser o podría ser ma, o pa, bueno, decimos sí, sí. Resonancia interior, con los labios cerrados, en el momento por ahí que vamos como exhalando. ¿Y cómo escuchamos si esa resonancia interior, cómo se escucha entonces en nuestro interior? ¿No? Cómo se recepta en las manos, ¿no? Las palmas de las manos. ¿Sí? No lo dice Francisco, esto es por ahí como experiencia propia. A mí en algún momento me ayudó, en este momento del sí, me ayudó. Yo cuando comencé a silenciarme y a hacer esa quietud, ese silencio, escuchaba, era como una cosa muy aguda, pero estaba así como, parece como un zumbido muy finito, muy agudo, y me parecía que era eso, como un sí, y como muy, muy agudo, digamos, ¿no? Cuando estaba en ese silencio. Bueno, me apoyé en eso que escuchaba ya como sí, que me parecía como que todo tiene un tono, parecería, ¿no? Como que, a ver, esto tiene su tono musical, digamos, ¿no? Y tal vez yo capaz que si me golpeo también tengo como un sí, un tono. Bueno, es como que todo tiene su tono, digamos, ¿no? Y era como escuchar ese sí, y en ese sí que escuchaba, ahí pronunciaba mi resonancia interna, ¿no? Ese escuchar, ese como zumbido agudo, agudísimo, a mí en lo personal me ayudó como que si venían ruidos desde el exterior, no me distrajera, porque estaba como atento a ese sí zumbido que lo escuchaba como una resonancia, digamos, ¿no? Y sobre ese sí pronunciaba entonces este sí. ¿Sí? Eso es una experiencia personal, si a alguno le ayuda bien, si alguno dice, yo la verdad que de esto nada, tranquilo, no hay ningún problema, no hace falta que esté, digamos, ¿no? Bien, preguntas, consultas, algo más que podamos... Por acá no. Gracias. La verdad que no sé todo, porque te quería agradecer también por el gráfico, que no sé cuánto tiempo te habrá llevado a hacer, pero
pero que para mí, a mí me ayudó mucho como a ir comprendiendo, digamos, de todo este proceso. Y después, bueno, me venían algunas preguntas, pero que también ya las hicieron y me fueron respondiendo, como eso del día a día, que yo lo que me doy cuenta es que en la medida que uno va avanzando, también como en el día a día se va haciendo más consciente también estas sombras que están, ¿no? Que la diferencia justamente está en que uno las hace consciente y no quedarme tanto analizando para qué lo hice, para qué lo dije, para qué, sino que justamente ir incorporando y bueno, y ahora es otro paso más. Así que bueno, eso te quería agradecer sobre todo. Gracias, Esperanza. Gracias a ti. Con Esperanza, ahora estamos paredes por medio nomás, pero bueno, gracias. Nos veremos ya en el resto del día. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta o algo por ahí que se quiera sumar? No, por ahora no. No, para decirte, Rolando, que tenías razón, que era un tiempo Mm, especial, fuerte. Es muy fuerte todo lo que nos compartiste y, y bueno, me encomiendo a Dios. Eso, ánimo, ánimo, que de ahí viene toda la gracia y la fuerza. Sí, sí. Porque es fuerte como ver cara a cara esas sombras, ¿no? Y sobre todo correr la cabeza, correrla. Pero bueno, confío también en la fuerza de lo comunitario, ¿no? Que es un camino que estamos recorriendo juntos. Y eso también da aliento y da fuerza. Estamos como todos en lo mismo, digamos. Cada uno en su momento y en su proceso. Me venía como de amar este proceso, de amarlo realmente, mi proceso, ¿no? Porque es de las manos de Dios, ¿no? Entonces, eso, gracias a todos. Y a vos Gracias, gracias, especialmente también, Roland. gracias Alicia. Y sí, y recordemos también, Alicia, que no, eso, no nos peleamos con ningún pensamiento, ¿no? Nuestra tarea es solamente orientarnos a Dios, ¿no? Y por eso, como no sabíamos hacerlo, no sabemos o estamos ahí aprendiendo, Francisco, con esta sabiduría, nos está enseñando siempre en la percepción, ¿no? Percepción. Como nuestra tarea sigue por ahí, seguimos en la percepción y en esa percepción de las manos, pongamos ahora con este sí, percepción del presente, ¿no? Por ahí va nuestra humilde y pobre, y no tan pobre, ¿no? Y constante y permanente tarea, ¿no? No entramparnos por otro lado, sino que nos orientamos por este lado aquí. Sí, Betty. Yo me le quería contarte que me encantó cuando uniste la palabra del hecho del samaritano con lo que estamos viendo. Me encantó, es decir, la unión de llevarlo a integrarlo con la palabra de Dios. Eso te quería contar, que me parecería buenísimo. A ver, toda la palabra de Dios está impregnada de todo esto. Lo que hoy nos está pasando, puede ser, es que estamos como volviendo a leer la palabra de Dios en esa profundidad mística que tiene, una lectura que es más mística, porque por ahí nos hemos quedado mucho en la literalidad del texto, digamos, ¿no? O sí, en sacar como aprendizajes para la vida, pero en el fondo la palabra está traspasada mucho de toda esta lectura que es más mística. Y Dios quiera que lo podamos seguir haciendo con otros textos más también, ¿no? Porque en el fondo esto me parecía lindo lo del samaritano, porque es como que grafica también todo un recorrido que él Claro, hace, digamos, ¿no? Pero sí. bueno,
buenísimo. Y simplemente quiero mostrarles, me acordé de mostrarles, quiero mostrarles mis primeros gráficos. Primeros gráficos eran así de este estilo, digamos, ¿no? A veces cuando estábamos ahí también a veces en algún retiro, iban de este modo. En esto también como sí, agradecer también por ahí a la hermana Emilce, que fue quien también nos fue iniciando en esto, y lo graficábamos así. Y después también en los retiros, con algún otro, también con Ilona, siempre buscándole la vuelta de cómo transmitirlo, porque a veces hay que buscar la forma pedagógica de poder transmitir esto, ¿no? A veces en los retiros hemos Claro. hecho, en el círculo donde estamos centrados, hemos hecho ahí, ¿no? Todo el envoltorio, la zona oscura, las heridas, el centro luminoso que es donde está el altar, dejamos el altar ahí, pero es como buscar la forma de cómo transmitir para que sea realmente, bueno, motivador para el que va haciendo el camino del recorrido, ¿no? Así que Sí, bueno. por eso a mí hoy me gustó mucho, porque siempre en círculo y no termino de saber cuál es el envoltorio, y el ver el corte transversal, me clarificó mucho. Y justo ahí se cortó internet y me quedé con todas las preguntas que ahora no voy a hacer, pero que fueron haciendo hasta que me conecté de nuevo ya, estaban pasando al otro tema. Pero ayuda mucho los gráficos, por lo menos a mí. Así que gracias y eso uno lo va interiorizando y, esto me pasa. Gracias. Buenísimo, gente, buenísimo. Si quieren vamos a ir dejando por aquí. Va a quedar después el video, va a quedar en el canal. Y se puede en todo caso volver a mirar, volver a ver, ¿sí? Y bueno,